Vaticano, volvemos a Roma el día después de la muerte del Papa Francisco. Allá en Italia se espera para hoy la llegada de los cardenales de diferentes partes del mundo para empezar a preparar el cónclave que va a elegir al sucesor del Papa. Además, ya se alistan las actividades para su rito fúnebre. Se informó durante esta mañana en el Vaticano que el miércoles será trasladado a la Plaza San Pedro y el jueves se va a realizar el funeral. Flavia Cordela, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nosotros aquí desde muy temprano en la Plaza San Pedro, en el Vaticano, un lugar donde es impresionante la cantidad de gente que ha llegado, no solamente fieles que se han acercado hasta este punto para poder rendirle una especie de homenaje al Papa Francisco, sino que también muchos turistas que se encontraban en Roma y muchos de los cuales decidieron quedarse en la ciudad tras conocerse esta noticia, que es un hecho histórico, dicen, un cambio en la era también para la Iglesia, porque va a ser clave saber quién va a reemplazar al Papa Francisco, quién va a asumir ese error. Durante esta jornada se llevó a cabo quizás uno de los primeros hitos que comienza a marcar la pauta de lo que van a ser los próximos días acá en Roma. Cerca de 60 cardenales se reunieron al interior del Vaticano para poder tomar las primeras decisiones. Las dos de ellas, las primeras que tomaron fueron dos. Uno, que el funeral del Papa Francisco se va a realizar este sábado a las 10 de la mañana hora local, o sea, a las 4 de la mañana hora de Chile. Y la segunda decisión que se tomó fue que el cuerpo del Papa Francisco va a ser trasladado el día de mañana, el día 23, a las 9 de la mañana, desde Santa Marta hasta el Vaticano. ¿Por qué esto es importante? Porque a partir desde ese momento los fieles que se encuentran en Roma van a poder hacer ingreso a la capilla, van a poder hacer ingreso al Vaticano para poder darle este último adiós al Papa Francisco. Muchas personas, yo les comentaba, hemos podido hablar con ellos y muchos nos dicen que al conocer que esto iba a pasar, al conocer que el sábado van a ser los funerales, que desde el miércoles se va a poder hacer ingreso, decidieron quedarse en Roma, cambiar los pasajes y poder permanecer en este momento acá en el Vaticano. En una jornada también que se dieron a conocer las primeras imágenes de la salma del Papa Francisco, que se le ve vestido con la propia túnica roja, y fueron imágenes difundidas por el propio Vaticano a través de sus distintas redes. Hoy día lo que está pronosticado es que a las 7:30 de la tarde exista una nueva lectura del Rosario por parte de los fieles en la Plaza San Pedro, y la segunda reunión de los cardenales se va a llevar a cabo el día de mañana a las 5 de la tarde, donde se espera también que puedan empezar a llegar los otros cardenales de las otras partes del mundo para poder reunirse. Son 135 los que van a tener el voto, la voz final para decidir finalmente quién va a ser el próximo Papa por los próximos años a cargo de la Iglesia Católica. Bueno, Flavia, ya lo anticipábamos ayer en las primeras conversaciones que teníamos contigo. Por propia disposición del Papa Francisco en su momento, la ceremonia fúnebre va a ser bastante más sencilla que las que conocíamos anteriormente. Para quienes recordamos el funeral del Papa Juan Pablo II o más recientemente el funeral del Papa Benedicto XVI. Esta era una ceremonia en que existía un catafalco. El cuerpo del Papa sin vida era expuesto ante los fieles en una especie de tarima en este catafalco. Ahora, en estas primeras imágenes que ha difundido el Vaticano, se le ve en un ataúd de madera, mucho más sencillo, pero sin su tapa, ¿no? Por lo mismo, los fieles, una vez que este féretro sea trasladado hasta el interior de la Basílica San Pedro, mañana, a partir de las 9 de la mañana, van a tener 3 días, hasta el día viernes, miércoles, jueves y viernes, para presentarle sus respetos, ¿no? Esto habitualmente y ocurrió tanto con Juan Pablo II como con Benedicto, una larga fila, digamos, que da la vuelta por el interior de la Basílica de San Pedro, en momentos en que también comienzan a confirmarse el viaje ya no solo de los cardenales, sino que de líderes de todo el mundo, entre otros el presidente Trump de Estados Unidos junto a su esposa, el presidente Macron de Francia, el presidente Zelensky, entre varios líderes mundiales que ya anuncian su visita para los funerales del día sábado. Claro, ya se está preparando todo acá en el Vaticano. Si el día de ayer veíamos, por ejemplo, que las medidas de seguridad habían aumentado, no eran tan notorio como hoy. Hoy día hay muchísima seguridad desplegada. Se empezaron a acercar también algunos espacios de la Plaza San Pedro, porque se espera que siga llegando muchísima gente. Si ayer ya veíamos muchas personas que estaban en la Plaza San Pedro, hoy día ese número sigue aumentando y en los próximos días claramente va a ser más, porque viajan para partir
discutir. Viajan los cardenales, que viajan probablemente con parte de sus equipos. No solo eso, viajan líderes de Estado de todo el mundo, con sus equipos también. Los miles de fieles que se encuentran acá, las miles de personas que decidieron quedarse en Roma para ser testigos de este evento. Desde el Vaticano dicen que ya están trabajando en ello. No han querido confirmar todavía la lista de personas que van a participar. Sí se sabe que todos ellos van a estar dispuestos en la Plaza San Pedro, porque va a ser en ese lugar donde se va a realizar la misa fúnebre este sábado a las 10 de la mañana. Y están siendo cautos en transmitir desde la sala de prensa, la sala estampa, como se llama, día a día cada una de las cosas, porque todavía no está todo claro de las cosas que vayan a ir pasando. Todo se va viendo a medida un poco que va transcurriendo el tiempo, porque son los cardenales que van llegando los que van tomando ciertas decisiones. Hoy día esos cardenales decidieron que el funeral es el sábado, decidieron que el cuerpo va a ser trasladado el día de mañana. Por lo tanto, también lo que pueda ocurrir en la reunión de los cardenales que van a tener el día de mañana en la tarde también va a poder ser clave para saber qué va a pasar en los próximos días con los próximos hitos. Y lo que todos nos preguntamos, por cierto, es ¿cuándo va a ser el cónclave? Este encuentro quizás el más importante, la instancia más importante para la Iglesia Católica, donde se va a decidir quién va a ser el nuevo Papa, quién va a estar a cargo de la Iglesia en los próximos años. En ese cónclave participa un chileno, lo hemos ido mencionando, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, quien se espera que también viaje a Roma próximamente, que llegue para participar de los funerales y también para, en su rol de cardenal, ser parte de esta instancia que finalmente va a determinar quién va a ser el próximo Papa por los próximos años. Claro, cuando en las últimas horas también se han ido conociendo detalles en torno a la muerte del Papa Francisco, lo alcanzábamos a comentar ayer contigo, Flavia, esta confirmación de que fue un derrame cerebral la causa de muerte de Jorge Mario Bergoglio, y también se ha conocido parte de su testamento, que tiene que ver en parte con eso que tú planteabas, de cómo va a ser esta ceremonia fúnebre. Su entierro en tierra, valga toda la redundancia, porque así se pidió explícitamente por él en la Basílica Santa María la Mayor, sin mayor pompa, en una tumba que no tenga mayor decoración y en la que él pide solo esté inscrito el nombre Franciscus, que es parte del testamento también conocido en las últimas horas y dado a conocer precisamente por el Vaticano. El gobierno italiano ha declarado 5 días de luto nacional por la muerte del Papa Francisco, desde hoy martes hasta el sábado, según decidió el Consejo de Ministros reunido esta mañana, y recoge también la prensa italiana. Y parte de lo que tú planteabas también, Flavia, y ahí quiero volver, porque ya se han difundido esas primeras imágenes del féretro del Papa, que yace en este ataúd de madera, tal como decía Mauricio, abierto sin el catafalco en la capilla de Santa Marta, y lleva la mitra, la sotana blanca, la casulla roja y el palio blanco, mientras que sostiene el rosario en las manos. No tiene, por ejemplo, el báculo, ¿no? Que también era el bastón, que era parte de la renuncia de Francisco en esta señal de autoridad también en su última hora, ¿no? Claro, porque lo que quiso hacer el Papa Francisco antes de morir fue dejar establecido que él quería que su funeral, que su último adiós, fuera de la forma más sencilla posible. Parte de las palabras que él decía, que él quería ser enterrado como una persona normal, claro, que él quería tener un funeral de una persona normal y no de una superautoridad lejana. Es parte de lo que el Papa Francisco quiso hacer durante todo su mandato, de ser una persona más cercana, de acercar a la Iglesia en momentos también donde muchos feligreses se han sentido un poco alejados de la institución. El Papa Francisco ha tratado de mostrar una señal más de humildad, y es por eso también que, a diferencia de todos los papas anteriores, el Papa Francisco va a ser sepultado no en el Vaticano, sino que en la iglesia Santa María Maggiore, que es un lugar que está cerca de la estación central de acá de Roma, que no es tan ostentosa como el Vaticano, que no tiene esas mismas instalaciones. Obviamente es una iglesia preciosa igual, grande, importante, pero no es el Vaticano, y eso también es una señal importante porque él lo deja establecido en su testamento. No solamente dice que quiere ser enterrado bajo tierra, como ustedes mencionaban, sino que también en ese preciso lugar, un lugar al que el Papa Francisco iba recurrentemente, pero como un fiel más, decía él, ¿no es cierto? No como esta autoridad de papal, que es un poco también lo que él ha querido
querido transmitir. Otro de los cambios, por ejemplo, también que su ataúd va a ser más sencillo, no va a tener 3 capas, simplemente va a estar recubierto con la madera. Son pequeños cambios, pequeños guiños que va haciendo el Papa Francisco, que los deja establecido de antes, que escribe su testamento antes, porque es un poco la señal que quiere ir dando, y por eso también va a ser muy interesante saber quién va a ser la persona que va a reemplazar al Papa Francisco, para saber si va a seguir con esta línea o si, porque hay otros nombres que suenan, ¿no?, que son más conservadores, que buscan volver a la iglesia tradicional, que van por la otra vereda, por decirlo de alguna forma, de lo que hizo el Papa Francisco durante sus más de 10 años de mandato. Por lo tanto, ahí también va a ser interesante qué rumbo va tomando la iglesia en los próximos años, en contextos también, por cierto, donde el mundo se encuentra en una escalada de tensión, donde existen conflictos, y el Papa Francisco también ha sido muy enfático cada vez que pudo en vida. En las últimas declaraciones también fue así, hablar de la guerra, llamar a la paz. Por lo tanto, la figura no solamente va a ser un reemplazante del Vaticano, sino que esa figura que va a llegar también puede marcar la pauta en lo que tiene que ver con el contexto mundial que estamos viviendo. Sí, es algo en lo que estaremos analizando, revisando en los próximos días por prudencia. Lo han respondido prácticamente todos los cardenales que participan de este cónclave al ser consultados. Ellos mantienen primero el respeto, digamos, en estos primeros días. Se concentran en el funeral del Papa Francisco y dicen, bueno, una vez que ocurra todo esto, ya sabemos, a partir del próximo sábado ya comenzarán a informar probablemente la fecha del cónclave y los diferentes nombres que comienzan a surgir para quien reemplace a Francisco. Una última línea, Flavia, respecto de este testamento al cual aludíamos y que ayer por la tarde-noche difunde la sala de prensa del Vaticano, y que me llama la atención porque además de este documento, que es una página sencilla, fechada en Santa Marta, en la casa donde vivía Francisco, el 29 de junio del año 2022. Y el Papa en este escrito, además de indicar que él desea que su último viaje terrenal, dice, concluya precisamente en el santuario mariano de Santa María la Mayor, al que acudía para rezar al comienzo y al final de cada viaje. Él, en una de las líneas, dice también que los gastos de preparación de su sepultura van a ser sufragados, van a ser financiados por un benefactor que he dispuesto. Recordamos que cuando él fue electo Papa, a muchísimos nos llamó la atención que él, al día siguiente de ser electo Papa, salió del Vaticano para ir a pagar la cuenta del hotel en el que había estado registrado como cardenal antes del cónclave. Pues ahora, en este testamento, insisto, fechado del 2022, dispone que todos los gastos de su sepultura, en el fondo, ya han sido previstos por una persona que no identifica, que dice es el benefactor que he dispuesto para ser transferida a la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Claro, yo creo que eso que él establece en su testamento, esta serie de puntos, incluido ese, va en la misma línea de lo que el Papa Francisco ha querido transmitir durante todo este último tiempo, y lo deja establecido. No se sabe quién es ese benefactor, él no lo explicita y tampoco se ha dado esa información, pero lo que sí se ha confirmado con ello es esta intención del Papa Francisco de tratar de darle un poco la vuelta a la cara a la iglesia, así como firma esto años atrás, donde establece que él hizo el pagamento del que iba a ser su funeral. Él también, recordemos que años atrás también, por ejemplo, firmó una carta de renuncia, porque él dijo que en el minuto que él no se encontrara capacitado para poder liderar a la Iglesia Católica de buena forma, él iba a dar un paso al costado. Una carta que obviamente, si esto hubiese pasado años atrás, no lo hubiéramos imaginado jamás. Ahí también el Papa Benedicto XVI, con su renuncia, marca un precedente que de cierta forma puede ser tomado también por el Papa Francisco, quien dice, ok, si yo no estoy en mis capacidades, voy a dar un paso al costado. Eso no se había sabido, eso fue muy llamativo en su minuto, porque no había pasado nunca. Y esas cosas que fue haciendo el Papa Francisco van en la línea de lo que él ha querido ir marcando de su legado en la Iglesia, de mostrarse más humilde, más cercano, menos ostentoso. Por lo tanto, también, claro, es el primer Papa jesuita, y el primer Papa latinoamericano, y el que sea jesuita lo relaciona
relaciona más con la austeridad, con los pobres. Entonces, van ahí en la línea del Papa Francisco con lo que también fue su sacerdocio cuando estuvo en Argentina, ¿no es cierto?, de la mano de los jesuitas, con este rol y este discurso más cercano, más austero, y que creo que en el testamento, como ahí estábamos repasando, lo relata de forma redonda, todos estos elementos que finalmente son las últimas decisiones del Papa Francisco y que quedan plasmadas y que vamos a ver reflejadas en los próximos días en el funeral. Absolutamente. De hecho, se ha sostenido en las últimas horas que con solo la elección del nombre, Francisco ya lo dijo todo, digamos, ¿no? Ya hasta ahora, hasta el fin de sus días, entrega o intenta entregar esas señales. Flavia Cordela, retomamos contigo en cualquier momento desde el Vaticano. Muchísimas gracias. Buen día. Que estén bien, buen día. Buen día. Bueno, y nos vamos desde Roma hasta Buenos Aires, porque miles de argentinos han despedido al Papa Francisco en la catedral de la capital argentina. Hay autoridades políticas y eclesiásticas que ya han expresado su pesar, partiendo por el propio presidente Javier Milei, que decretó varios días de luto oficial. Vamos con James Gatica, con nuestro corresponsal, que nos tiene más detalles a esta hora. La noticia sorprendió a todo el mundo y para los argentinos no fue la excepción. Desde primera hora, miles de católicos llegaron a la Catedral de Buenos Aires a despedir al primer papa latinoamericano, el primero argentino. Amable, tranquilo, sereno, por los humildes, por los pobres. Tristeza, mucha tristeza, pero también paz. Paz. Porque creo que el mensaje que deja es muy fuerte. Ojalá el legado sea sostenible por quienes vengan. El particular estilo del Papa Francisco ya se hacía notar cuando caminaba por estas calles porteñas como padre, obispo y luego cardenal Jorge Bergoglio. Algunos ya se preguntan si será posible emularlo. El porteño que trascendió como nadie los límites de nuestra ciudad, que siempre fue un ejemplo de humildad, estar cerca de los que más lo necesitaban. Comentó Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una de las primeras figuras políticas en llegar a la catedral pasadas las 8 de la mañana. Mientras desde la Casa Rosada Javier Milei resaltó en un comunicado el compromiso de Francisco con la vida desde su concepción. Por su parte, el actual arzobispo de Buenos Aires compartió un profundo sentir de pérdida, como un huérfano que pierde un padre, dijo en su primera misa tras conocerse el deceso del sumo pontífice. Se nos fue el Papa de los pobres, de los marginados, de los que nadie quiere, o en todo caso los que muchos excluyen. Y en redes sociales, la expresidenta Cristina Fernández recordó uno de sus encuentros, describiéndolo como el rostro de una iglesia más humana, con los pies en la tierra, sin dejar de mirar el cielo. Te vamos a extrañar, Francisco, la tristeza que tenemos es infinita, agregó la señora K. La partida de Francisco se suma a una profunda deuda con el pueblo argentino. Muchos lamentaron hoy que en 12 años de papado nunca volviera a la tierra que lo vio nacer. O sea, era mi sueño de que venga acá a la Argentina y que venga y que todos lo vean como el Papa. No se le dio, eso no está mal, pero yo sé que él va a descansar en paz. A pesar de eso, desde los barrios más humildes que Bergoglio frecuentaba, el padre Lorenzo Toto de Bedía, conocido popularmente como parte de los curas villeros, mantiene su memoria intacta. Estamos muy tristes en este día, muy conmovidos y al mismo tiempo con mucha paz, porque sabemos que es el legado que tendremos que llevar adelante, no porque nadie nos obligue, sino porque tenemos esa convicción. Para este martes se espera una convocatoria en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, del que Francisco era hincha, y por su parte el presidente Milei comenzaría su viaje al Vaticano para participar del funeral oficial del Papa argentino. James Gatica, Buenos Aires. 7.